Hola, mi nombre es Mariano Jaime Montoya Tavares y voy a presentarles la comunicación titulada Hemorragia digestiva baja masiva en la enfermedad diverticular del colon. A modo de introducción, comentar que la hemorragia digestiva baja supone una situación clínica muy frecuente que en la mayoría de los casos es autolimitada y leve, pero que tiene potencial peligrosidad por las necesidades de transfusión e incluso en ocasiones de cirugía urgente. Para establecer unos criterios de hemorragia digestiva baja masiva, consideramos aquellos pacientes en los que la tensión arterial sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio al ingreso, o bien tienen cifras de hemoglobina inferiores a 6 miligramos por decilitro al ingreso, también pérdidas mayores de 1.500 mililitros en las primeras 24 horas, o que requieren transfusión de 3 o más unidades de concentrados de hematíes en un periodo de 24 horas. De este modo, como objetivo de nuestro estudio, nos planteamos evaluar la evolución clínica de la hemorragia digestiva baja masiva de origen diverticular, así como su manejo diagnóstico terapéutico. Para ello, establecimos unos criterios de inclusión basados en la transfusión de 3 o más unidades de concentrados de hematíes en 24 horas en pacientes con hemorragia digestiva baja activa, en los cuales la confirmación del origen diverticular se realizó bien por pruebas diagnósticas, bien por anatomía patológica o bien en pacientes con diverticulosis más antecedentes personales de sangrado sin otra etiología que pudiese justificar el mismo. De este modo, consideramos en un periodo entre 1975 y 2001 en el que se detectaron 201 pacientes con hemorragia digestiva baja grave o masiva, de los cuales 54 eran de origen diverticular. La edad media de nuestros pacientes rondaba en torno a 75 años, de los cuales la mitad eran varones y la mitad mujeres. Destacar entre los antecedentes que casi la mitad, el 46%, habían presentado episodios previos de rectorragia. Y de todos ellos, en 8 casos, había toma de medicación antiagregante por otras patologías, así como otro de los casos tomaba anticoagulantes. Ambas medicaciones que podían propiciar bien el sangrado o bien aumentar la gravedad del mismo por sus características farmacológicas. De nuestros pacientes, ninguno tenía cirugía previa colónica. La forma de presentación de la hemorragia en 24% de los casos fue de inicio brusco con rectorragia franca. Sin embargo, la mayoría de los casos, el 76%, la evolución de inicio fue más larvada con rectorragias leves, consultando en la puerta de urgencias el día en que se produjo un agravamiento o exacerbación clínica del sangrado. Además, en 22 casos, el 41%, presentaban cortejo vegetativo acompañante en forma de mareo o sudoración. En 16 casos, además, asociaban dolor abdominal de localización epigástrica e incluso el 17% taquicardia y el 7% hipotensión. A su llegada a urgencias, presentaban cifras de hematocrito medio en torno a 28%, con cifras de hemoglobina de 8 más menos 2,5 gramos por decilitro, y tan solo uno de los pacientes presentaba alteraciones analíticas de la coagulación, coincidente con el paciente que tomaba Sintrom como método anticoagulación por otras patologías. Como protocolo de actuación ante una hemorragia digestiva baja, se consideraron como criterios de transfusión aquellos pacientes con cifras analíticas inferiores a 27% de hematocrito o 9 gramos decilitro de hemoglobina, siendo indicación de cirugía la persistencia de inestabilidad hemodinámica a pesar de las medidas de soporte o las necesidades de transfusión de más de 6 unidades de concentrado de hematíes.
Como media de necesidad de transfusión de nuestros pacientes, fueron necesarios 4,3 unidades de concentrado de hematíes más menos 1,1, de los cuales la mitad precisó la transfusión inmediatamente a su llegada a urgencias, bien por sus parámetros clínicos o analíticos. El 43% necesitaron la transfusión a lo largo de las primeras 24 horas o por persistencia de la hemorragia o por descenso de las cifras de hematoquídito medio de 6 puntos y 2,5 gramos de cilitro de hemoglobina. Tan solo el 7% de los casos presentaron necesidad de transfusión más allá de las primeras 24 a 48 horas. Como métodos diagnósticos o exploraciones complementarias, de inicio se realizó analítica al ingreso y posteriormente de forma seriada, endoscopia alta en aquellos casos con dolor abdominal en los que era preciso descartar por su localización epigástrica la presencia de una úlcera gastroduodenal que fuese el origen de la hemorragia digestiva baja en pacientes con tránsito intestinal rápido, siendo la prueba diagnóstica de elección para el diagnóstico de la hemorragia digestiva baja la realización de una colonoscopia, que se llevó a cabo entre el primer y el 8º día tras el ingreso. De todos estos casos de colonoscopia, 2 de ellos fue insatisfactoria por exceso de sangre en colon, que hacía muy difícil el poder evaluar endoscópicamente el sangrado, siendo 12 casos detectados con sangrado activo de origen en divertículo y la mayoría de los casos, sin embargo, había signos de sangrado reciente, indicativo u orientativo a origen diverticular sin hallar sangrado activo. Tan solo en 7 casos se detectó diverticulosis sin complicar y sin hallar restos de sangrado. Comentar que en estos 2 últimos supuestos, en los de sangrado reciente y en los casos en los que no había sangre y sí diverticulosis, no existían otras lesiones que pudiesen justificar el sangrado. La relación entre la colonoscopia y el momento diagnóstico nos mostró que en los 3 primeros días se detectaron todos los casos de sangrado activo, que fueron 12, incluso aquellos casos en los que el colon estaba absolutamente lleno de sangre en los casos de 2 pruebas no satisfactorias. Cuando la colonoscopia se realizaba más tardíamente, entre los 3 y 5 días, no existía sangrado activo y sí la mayoría de casos de signos de sangrado reciente. Si se realizaba la colonoscopia a partir del 5º día, ya era más frecuente hallar diverticulosis y no encontrar sangrado. Después de todo y tras el alta hospitalaria, se hizo un seguimiento de 55 más menos 15 meses de media, de los cuales 37% de los pacientes presentaron recidiva leve del sangrado y tan solo el 9% de estos presentaban o necesitaron reingreso por este motivo. De forma que se puede concluir que la hemorragia digestiva baja de origen diverticular puede ser controlada en la mayoría de los casos, generalmente de forma conservadora, cediendo la misma. La endoscopia precoz se considera fundamental para un diagnóstico correcto en los 3 primeros días, que es cuando más posibilidades hay de demostrar el sangrado activo, y por último, que son poco frecuentes las recidivas graves del sangrado. Gracias.